ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Somos iguales, somos diferentes. Somos 19 millones de temas por conversar. Somos País ADN, con Aldo Schiapacase y Piedad Vergara. Pero yo todavía no lo logro. No sé si lo voy a lograr hacer. ¿Ustedes hacen ya el remo cuando son los partidos de Noruega? No. Ah, ¿viste algo que no es tan normal? Tu panel serio, po. Ah, porque está un panel serio. Hay otros paneles a los que les has pedido hacerlo. Sí. No me da para Los paneles eso. poco serios les pido que hagan el RU. No logro sentirme identificado con No, Haaland. además que no somos lo suficiente. No somos tan En mi vikingos. casa sí se comentó una cosa, que chora esa gente que se puede poner un casco vikingo como legítimamente, ¿cachai? como que se puede... Entre paréntesis, históricamente y está... el caso nuestro, el caso mío, al menos no voy a hablar por ustedes, pero en mi caso no hay por dónde. no aplica. sé si sea la He tratado de buscar alguna línea, pero no me... pero no. Entre paréntesis, históricamente está confirmado que los vikingos no usan esos cascos. Ah, bueno. Es como la historia es Ya, solamente por... Ya, es no solamente por... no destruyan la ilusión. Arco y flecha, como no tantas destruyan la cosas. ilusión. Tú sabes que yo vi Vikingos, ¿ya? Sí. Y por lo tanto sé que los vikingos con los ingleses no se llevan bien, uno. Y dos, vi una serie cómica sobre vikingos, donde apareció un vikingo con el primer casco, con los... Entonces, ¿tú crees que eso va a pegar? Le decía el otro. Sí, puede ser una moda. Le decía. Es absolutamente ridículo. ¿Quién va a andar con un sombrero con cacho? Pero se impuso, básicamente. ¿Y Brasil? ¿Te dolió Brasil? Muchísimo. No, mi niño Domingo estaba vestido de Neymar. Esperábamos, pero bueno, uno ve el gol, o sea, el gol que se pierde Hendrik, y yo creo que Romario con 60 años hoy día lo hace, todavía. Yo digo, ¿qué pasa con esos delanteros brasileños que no aparecen? Lo hace el guatón Ronaldo, digamos. No, Ronaldo, de Sí. todas maneras, Ronaldo pero con bicicleta. Sí. El otro simplemente un puntete le hubiese pegado a Romario, Ronaldo con bicicleta hoy día. Entonces, claro, si te pierdes esa oportunidad, te pierdes un penal y tienes a Haaland al frente, puede que quede eliminado. Así que triste, ¿no? Yo esperaba más. Yo esperaba una semifinal Brasil-Argentina. Lucía Damer, Argentina. te puedo decir que o sea, se le puede tolerar. No, quiero decirlo de manera apropiada. Lo de Trump ya no sorprende en ninguna materia. En ninguna. En ninguna. Pero se metió No con la cambiado. gente, se metió con la gente del fútbol y eso es complicado. Hay un jugador estadounidense que le mostraba una tarjeta roja, ¿viste? Sí. ¿No? Y llamó a Donald Trump Infantino y logró que no lo sancionaran. Lo que francamente es una intromisión Impresionante. inaceptable en lo que son las leyes y reglamentos futboleros. En un acto de modestia, en todo caso, el presidente Trump dijo, qué bueno que le quitaron la tarjeta roja, y no dijo, yo llamé para que le quiten. Ah, Hicieron lo correcto. hicieron lo correcto. Sí, en realidad lo del mundial también es parte como de la crisis generalizada de las cosas que uno pensaba que eran obvias, ¿no? Porque efectivamente hay un montón de equipos que uno ni conocía o que pensaba que eran pésimos y al final les ha ido bien, juegan bien, son entretenidos, y después, bueno, los típicos históricos como Brasil van perdiendo. Y Y, por supuesto, el minuto de hidratación para tener más comerciales, el presidente Trump metiéndose en el medio, digamos, la parafernalia de hacerlo en Estados Unidos, también te muestra el poder, no sé si llamarlo el mercado, pero el poder del show, ¿no? Más que el poder del deporte. Pero dicho eso, es tan bonito ver a la gente feliz y estando detrás de los equipos nacionales y las historias de los jugadores. Toda esa parte la encuentro buena, y para alguien, a mí me encanta el fútbol, pero una cosa que me parecen mejores de todo esto es que cada vez más los jugadores, por motivos que ustedes saben mejor que yo, tienden a tener una forma, son más modélicos de lo que eran antes, ¿cierto? Tú encuentras unos jugadores que están con la familia, preocupados de los hijos, con los amigos, que salen y no dicen tengo que matar al rival, son lo peor y que se agarran a combo y patadas, sino que hay una cierta civilidad, digamos. No entrarían en el listado de vándalos como algunos dicen, sino que hay una forma distinta de comunicar el tema del fútbol, me parece, o de los jugadores de fútbol, o tal vez están mejor entrenados para los medios de comunicación, no lo sé. Mira, ¿Es una cosa generacional, quizá?
No lo sé, pero ¿te acuerdas de esa época donde se salían, los agarraban permanentemente después en las Sí. fiestas y que todo eran las mujeres que los iban a visitar a los estadios y que, digamos, todo está como un poco como una estética fiestera, digamos, por no decir una estética distinta. Lucía sigue siendo, lo que pasa es que no llegáis a esos medios. Bueno, por eso. Hoy día cuando veas a Estados Unidos, Bélgica, piensa que hay 2 jugadores belgas que no se hablan desde hace 6 años porque uno le levantó la pelota a otro. ¿Y no juega y no se hablan? ¿No? Pero qué paparulos. Si esas cosas ya da lo mismo. Pero y además son 2 piezas clave del equipo. Uno es el arquero y el otro es un volante creativo Pero así importantísimo. es el amor, ya. Sí, ese es más profundo. Ese Pues más sí que hay que- Más profundo. Claro. Perdonémosle, que no se hablen, está Que bien. no se hablen. No, lo impresionante de lo de Trump es cómo hacen negocio. Pues si el fútbol lo tomamos como una actividad cualquiera, uno debería tener la misma ética, la misma moral para enfrentarla. Entonces, si tú vas a intervenir en un negocio que es el fútbol y dice amaña el resultado porque se supone que hay una persona amonestada y que le levantas de esa manera, entonces, ¿cómo hacen negocio? Po? A mí, o sea, ¿cómo se ganaron el mundial? ¿Cómo es todo para atrás? Si finalmente depende de una llamada, depende Y el ego, a mí lo que más no me impresiona a esta altura, porque lo hemos visto en prácticamente todo lo que hace Trump, pero como el ego es su palanca principal, porque Sí. obviamente no justifico que intervenga, pero un tipo que quiere intervenir lo hace y se queda callado y su satisfacción es el resultado, digamos. Pero aquí su satisfacción es ese mensaje que dice la FIFA hizo lo correcto, digamos, dando a entender todo lo que el mundo quiera entender. Entonces, creo que el ego, es impresionante cómo el ego maneja a este señor y los efectos extremadamente peligrosos y complejos que eso tiene, digamos, porque si fuese solo por el ego no sería tan grave. Mi aporte veterano al tema es que ya existe un precedente a ese respecto. Un jeque, ¿no? Que bajó de... Jeque que logró anular un gol, pero no en términos de salvar a un jugador suspendido. Chile, 1962. Brasil juega con Chile la semifinal y expulsan a Garrincha. Y cuando va saliendo de la cancha Garrincha le cae un pedazo en la cabeza, una cuestión en la cabeza, y lo que provocó también mucha conmoción. Y la FIFA perdonó a Garrincha y pudo jugar la final. La diferencia es que Jorge Alessandri, que era presidente en esa época, francamente le interesaba un cuesco el fútbol, o sea, ahí no intervino para nada. Y en la final estaba vendida, tampoco había una motivación económica. Era solo para que la gente pudiera ver a Garrincha en la final de la Copa del Mundo. Bueno. Sí, y un jeque que bajó a En España 82, sí. Sí. Era Kuwait, Francia. Ya la memoria. Y anotan un gol los franceses. El jeque que estaba en la tribuna dice que el primer VAR que hubo, el jeque, no sé, dijo no, este gol no vale. Bajó a la cancha, habló con el árbitro y logró que lo anulara. Bien. Poderosas razones, de verdad, el jeque. Me imagino, no debe haber sido para menos. Estamos hoy día con Lucía Damer, socióloga y académica del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Santiago. Lucía, bienvenida. Muchas gracias. Con Gonzalo Vial Duarte, director ejecutivo y cofundador de Huella Local, geógrafo y profesor de desarrollo local de la Universidad Católica. Gonzalo, como siempre, un gusto, bienvenido. Buenos días. Y con Raúl Figueroa, abogado, director ejecutivo del Instituto UNAP de Políticas Públicas. Raúl, bienvenido. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Muchas gracias. ¿Les parece si empezamos hoy día con lo que nos deja o lo que nos dejó la reunión un poco, no sé si de emergencia, pero importante que hubo el día viernes entre el gobierno, convocada por el gobierno, con los partidos del oficialismo, donde bajan todos la escalera después de la reunión muy sonrientes, muy bien, muy felices, y el senador Cruzcoque llamó al mismo oficialismo después de esta reunión a pasar de la lógica de campaña a la lógica de gobierno. Pero ese es un llamado no solo a los partidos, sino quizás también al mismo gobierno, ¿no, Raúl? Sí, a ver, yo creo que lo que está pasando en la derecha, o las derechas, como ahora se gusta decir. Es que hay varias. Claro, hay varias, y es cierto. Y yo creo que ese es precisamente el punto, de que si se es gobierno, hay una necesidad evidente de poder armar una coalición y que esa coalición gire en torno a lo esencial, que es lo que tiene que unir, ¿cierto? Es imposible pretender unidad en cualquier ámbito respecto de lo accesorio. La unidad siempre tiene que estar en torno a lo esencial. Uh-huh. Y yo interpreto el llamado del senador Cruzcoque en esa dirección, ¿cierto? El gobierno, los partidos que lo apoyan, tienen que identificar con mucha precisión qué es lo más importante que les permite trabajar juntos,
lo más importante es el país, lo más importante es cuáles son aquellas políticas esenciales que permiten que el país se mueva, desarrolle, progrese, que los chilenos puedan convivir en libertad y por tanto en torno a eso generar un proyecto común. Y todo lo demás tiene que quedar al margen y por tanto hacer la vía política partidista en torno a lo accesorio, que me parece muy concreto y muy bien, porque los partidos tienen que diferenciarse, pero es importante que se diferencien en lo accesorio y que no empiecen a buscar diferencias en lo que parece ser lo esencial. Cuando los partidos de una coalición empiezan a diferenciarse o buscan diferenciarse en lo que debe ser lo esencial, lo que ocurre entonces es que esa coalición inevitablemente fracasa, porque no hay nada que los una. Yo creo que ese es el esfuerzo que tiene que hacerse hoy día. Yo interpreto el llamado del senador Cruz en esa dirección y yo comparto, digamos, esa lógica. Lucía. Mira, es cada día más difícil gobernar en coalición, ¿ah? Y este es un gobierno de no coalición. Este es un gobierno de partido, del Partido Republicano, donde se ha invitado a algunos partidos a participar. Entonces eso es aún más difícil, porque eso ya no es un matrimonio donde uno más o menos sabe aguantar, sino un pololeo. Y el pololeo requiere mucho más muestras de escucha, ¿cierto? Igual de tolerancia, de reconocimiento, y creo que el Partido Libertario, especialmente Kaiser, sale y pega muy fuerte, ¿no? Denostando lo que fueron los gobiernos del presidente Piñera, haciendo unas declaraciones que son bien particulares, porque tampoco está dentro del gobierno. Entonces, creo que eso inhibe un poco la capacidad de gobierno, o la capacidad de crear una coalición, pero el presidente hace algo que me parece bien... ¿cómo se dice? Algo que es temerario, digamos, que es agarrar y decir, bueno, ya, nos vamos a convertir en una coalición, vamos a juntarnos todos, cuando estás juntando, digamos, unas sensibilidades diversas, ¿no? Entonces, creo que el presidente está tratando de lograr una capacidad mayor de unión entre los diferentes, donde tiene que llegar a la conclusión que no va a haber una coalición de gobierno, pero tiene que haber unos acuerdos en ese vínculo, digamos, tienen que haber acuerdos mucho más claros, porque si no pasa lo que pasa hoy, que entrevistan a la presidenta de RN y en vez de hablar de lo que viene en el gobierno, de lo que viene en la política pública, termina hablando de lo que dijo Kaiser y digamos, lo que es más sabroso de la política interna, y eso evidentemente es algo que tiene que salir a controlar mejor. Gonzalo. Bien, yo creo que el Partido Republicano es un partido joven que no nace en la esencia del diálogo y la coalición. O sea, ellos durante muchos años ocuparon un rol de torpedear y de erigirse como la oposición de todos. Fueron oposición al gobierno de Bachelet, por supuesto, se manifestaron en contra del gobierno del presidente Piñera también, y luego, bueno, ya en el gobierno de Boric evidentemente fue más fuerte eso. Entonces no tienen una vocación de juntar voluntades. En la campaña política utilizaron todo tipo de subterfugios, incluso contra la propia Evelyn Matei. Por lo tanto, lo que yo veo es que todavía el gobierno no entiende su posición de gobernante, y más bien lo que vemos, y entiendo que vamos a hablar un poco también de eso, en este comité estratégico de auditoría, es tener un arma permanente para atacar al gobierno anterior o los gobiernos anteriores. No siquiera se remite solo al gobierno de Gabriel Boric. Entonces, hoy día tiene el gobierno un problema porque ha permitido que los partidos zanjen las polémicas sin un liderazgo. Y yo creo que el liderazgo que no tiene el presidente. O sea, no tenemos una historia conocida del presidente que nos haga pensar que lideró algún proceso, ya sea empresarial o político importante, o leyes transformadoras, y entonces hoy día no encuentra cómo, y por eso este anuncio, que es un poco precipitado, llamar a hacer una coalición sin anunciarla, sin decir he conversado con todos, tengo este queque armado y listo, y lo vamos a cocinar en una reunión tal, sino que simplemente anuncia algo que yo creo que se cuaja de a poco, porque las coaliciones de gobierno obviamente que tienen intereses de poder, que tienen intereses de visión de país, que en este caso son bastante diferentes. De hecho, diputados republicanos dicen sentirse más
más cercano a libertarios, ¿cierto? Con una agenda absolutamente identitaria, fuerte, que nos quiere llevar al pasado, que quiere ahorrar un poco de la historia, ¿cierto? Con los temas de derechos humanos. Entonces, yo creo que lo más relevante que yo veo hoy día es el rol de Chile Vamos. Yo creo que Chile Vamos, sobre todo en la presidenta en la presidenta del Senado, ¿cierto? En la senadora Núñez ha tomado un rol protagónico de defender una forma de hacer democracia. Y yo creo que el gobierno tiene que entender que esos son sus aliados. Si no quiere terminar en la trinchera, digamos, y entonces que todo lo que venga sin acuerdos amplios, venga con fuego interno, porque Chile Vamos está participando de forma importante en el gobierno, es decir, el Ministerio de Interior, vocería, o sea, se quejó. Uno ve que tiene un rol relevante, por lo tanto, llegar a acuerdo con Chile Vamos y tener una agenda conjunta, me parece que es lo que le puede hacer mejor al gobierno. Y con una cosa que es interesante, que en general creo yo cuando se habla de coaliciones es porque obedece a dos necesidades que son relevantes. Una, darle gobernabilidad a las ideas del gobierno que está, o a una oposición, porque puede ser una coalición de oposición o una coalición de gobierno, en este caso estamos hablando de una coalición de gobierno, darle gobernabilidad. Y lo segundo, que yo creo que es vital, que es proyectarse para legítimamente mantenerse en el poder, ¿cierto? Eso es lo que buscan los partidos cuando se agrupan, es en el fondo tratar de, bajo las reglas democráticas, perpetuarse, digamos, en las próximas elecciones. Eso fue lo que hizo con muchísimo éxito la concertación de partidos por la democracia, que si uno analiza hoy día ese arcoíris, que era, de hecho el arcoíris era el símbolo, ¿cierto? Pero la verdad es que faltaban colores todavía, era inmensa esa coalición. Iba al principio desde el país, ¿te acuerdas? De Lucho Mayra, digamos, hasta la democracia cristiana más conservadora. Entonces, es importante esto de preguntarse por qué se necesita una coalición. Y yo creo que se necesita, entre otras, para ganar gobernabilidad, porque también hay que plantearse qué se necesita para, en las próximas elecciones, efectivamente proyectar un espacio político que sea esencial y que comparta elementos comunes, porque si no, el riesgo de que termine el próximo gobierno en manos del PDG, y el PDG conducido, por ejemplo, por Pamela Giles, por ejemplo, que podría ser perfectamente, es inmenso. Claro, pero ahí lo que uno ve también es que, digamos, a veces uno tiende a añorar el pasado, ¿no? Porque, claro, ahora el presidente en sí mismo sale y se pone en la primera línea para ser disparado, diciendo, bueno, vamos a tratar de formar una coalición, y tú ves a los miembros de los partidos mirando como, ok, vamos a ir, pero no tenemos nada claro. Y en política esto no es una conversación de ganas, sino de intereses. Entonces, ok, vamos a ir, pero ¿cómo vamos a definir la política pública? ¿Cuándo van a ustedes a parar este tipo de sangre que está ocurriendo? Y como tú bien dices, ¿qué viene para adelante? Lo que pasa es que tengo la impresión que, como en la vida misma, en la política hoy, 1 año, 2 años es como el ultra mega largo plazo. Entonces la gente está pensando que voy a hacer en mi conferencia de prensa para ganar 3 votos hoy, ¿no? Y bueno, y si eso significa denostar al gobierno, ya veremos si pasado mañana me arreglo. Y creo que eso no es algo solo en Chile, en el mundo entero. Obviamente debilita la capacidad de gobernar, ¿no? En general. Ahora, no teniendo elecciones ahora, eso iba a decir yo. Es la oportunidad. O sea, si no lo hacen ahora, imagínate yo no después. lo comparto, pero lo entiendo, digamos, que con elecciones a medio año, todos los años, obviamente que todo se distorsiona, pero no tenemos elecciones este año, no tenemos buen elecciones rato el próximo. Sí. Entonces, para lo que veníamos. Este es el momento para poder ordenar. De acuerdo. No, me quiero decir lo mismo, y de hecho el presidente lo dijo, como aprovechemos que estamos en años no electorales, 2 años seguidos sin elecciones, cosa que no ha pasado en los últimos años, por lo tanto, sincerar posturas, mostrar las diferencias y tratar de llegar a un acuerdo de algo que uno podría ver viable, porque en elecciones, claro, la cosa se crispa, uno quiere atacar al otro, hay menos posibilidades de llegar a acuerdo, pero no, o sea, no me parece que esto refiera solamente a un anuncio. Yo creo que esto tiene que ser planificado, y ahí tiene un rol relevante, en mi opinión, el segundo piso de la moneda, que es un segundo piso que no tiene un tonelaje político, que uno diga ahí hay quienes están pensando en cómo armar esto, digamos, y tienen una validación incluso jerárquica que en un momento yo creo que la tuvieron, personas como Tone y esas personas tenían un respeto
dentro de la esfera política bien grande, igual que la ruleta en su minuto, como para llamar a estas personas y decir, ya, tratemos de presentarle una propuesta al presidente de una coalición, como al revés. Pero forzarla de esa manera me parece que no es el camino, porque, como dice Lucía acá, hay intereses súper grandes entre medio, hay 3 años todavía, o más de 3 años sigo gobernando, entonces eso tiene que estar diseñado y no veo que sea la... Igual solo decir que pues la idea de los segundos pisos poderosos y políticamente importantes y todo, yo también creo que es algo del pasado. O sea, hoy día los presidentes de partido se comunican me imagino que con CAS debe pasar algo parecido, tratan de saltar al presidente, porque al final, ¿quién eligió al del segundo piso? Nadie. Y digamos, yo he estado ahí y veo perfectamente cómo antes los segundos pisos, su principal logro era el acceso al presidente. ¿Sabes? Antes, digamos, si tú hablas con Otone, en general... Bueno, yo me refería a eso en todo caso. Claro, hoy día el acceso al y lo nombré como ejemplo. Hoy día el acceso al presidente es tener un WhatsApp, ¿me entiendes? O sea, hoy día, no digo cualquier persona, no, mándale un mensaje, no. Pero yo te aseguro que los presidentes de partido no están diciendo, hoy voy a arreglarme, entre comillas, con el jefe del segundo piso para que me invite a tomar un café con el presidente. No, paso por el Bar Nacional, me compro unas cosas y me encuentro y toco la puerta, ¿no? Y le mando un WhatsApp. Entonces, esa habilidad, digamos, esa vinculación más directa con la presidencia y por ende con el poder, pone muy en entredicho el rol del segundo piso, me parece. Más en un gobierno que no es de coalición, donde el segundo piso, que en este sentido sí es muy parecido al gobierno anterior, ¿no? Que el segundo piso es como más el corazón de la presidencia, pero los partidos quieren vincularse con la presidencia y no con su círculo. Entonces, acá la pregunta es, bueno, los que deberían de entonces ser los operadores políticos, que son los ministros políticos, no son republicanos, ¿no? Alvarado, Ruminot. Entonces tienes un problema, yo creo que ese diseño es el problema, porque en el fondo el mundo republicano con justa razón dice, oigan, no están dispuestos a lo que pasó con el Frente Amplio, de agarrar y decir, miren, nosotros nos quedamos con el segundo piso y los 5 ministerios más importantes van al socialismo democrático y vamos, que es lo que pasó, ¿cierto? En precedencia. Acá eso no sucede. Entonces, ahí yo creo que está la tensión, ¿no? No fue buena idea aquella, ¿no? Y no tendría por qué serlo ahora. O sea, yo creo que para generar gobernabilidad después de la crisis de la post-convención fue una buena idea. Porque en el fondo, post-convención, el ingreso al socialismo democrático con todos los cuadros técnicos y políticos, etcétera, yo creo que permitió, digamos, una estabilidad. Otra cosa es que uno lo vea desde el punto de vista programático, porque obviamente si mañana entra Chile Vamos con a todo el gobierno, en términos programáticos hay cosas que van a cambiar. Pero hoy día el gobierno este gobierno está en una situación país, si quieren, y una situación electoral mucho menos inestable que la anterior, que tuvo elecciones todos los años, que veníamos saliendo del COVID, digamos. El gobierno anterior es un gobierno que siempre será un gobierno muy difícil de evaluar, porque estando en elecciones anuales, la vocación es a la destrucción política y no a la construcción. Era un gobierno de emergencia, cabalmente, Raúl, ¿no? Efectivamente. Vamos a seguir conversando sobre los temas de la actualidad dentro de un instante en País ADN. Hey empresario, bienvenido a una nueva era de empresas más ágiles, más rápidas y más inteligentes. Las empresas agénticas. Con Defontana integras inteligencia artificial que automatiza, anticipa y mejora tus decisiones. Evoluciona con Defontana, el único ERP agéntico de Latinoamérica. Con Claro vive el fútbol en 4K. Si eres cliente TV Claro, disfruta Chilevisión 4K con 4 veces más definición. Y si aún no lo eres, cámbiate al doble pack premium de Claro y vívelo como nunca antes. Claro. Y Locker Medical de Maletec es una solución creada para que los pacientes puedan retirar sus medicamentos en centros de salud de forma segura y privada. Porque cuando se trata de salud, la tecnología debe estar al servicio de las personas. Conoce más de este servicio en maletec.cl. ¿Buscas un panorama bueno para ver el Mundial? Entonces anda El Carnicero. Aprovecha la oferta que aprovecha Haaland, por ejemplo, que tú sabes come... Mucha proteína. Mucha proteína, pero come corazón. Sí. Sí. Y algo más. Anticucho. Hígado, Anticucho, no sé, sí. cosas así. Pero si supiera esto, mandaría a los
a los responsables de la selección noruega a comprar la pulpa de huesada, que está a 3.698 pesos el kilo, con el IVA incluido en la región metropolitana, Valparaíso, Higgins y el Maule. El carnicero Maestros en Carnes. Estamos de vuelta en País ADN con Lucía Damer, Gonzalo Vial-Luarte, Raúl Figueroa. Y Gonzalo, quería partir contigo este bloque conversando un poco sobre esta auditoría al Estado, que detectó estos más de 1,4 billones de pesos en transferencias a fundaciones sin rendición. Desde el mundo de las fundaciones también, me imagino, esto no es bueno. Sí. No, o sea, no tiene más... o sea, desde el mundo de las fundaciones tenemos una mirada. Uh-huh. Lo primero que hay que decir es que no es una auditoría al Estado, es una auditoría del gobierno al Estado. Uh-huh. Lo digo porque este comité estratégico de auditoría se transforma permanentemente en un juicio político a las acciones de los gobiernos anteriores. Entonces, y lo digo con alta responsabilidad, porque cuando pasa el tema de los niños haitianos, ¿cierto? Uno ve falta de rigor, aquí más aún. De hecho, uno podría dividir las cosas. En el ámbito del objetivo, los números, claro, son bastante importantes, pero más del 60% de esos números tienen que ver con instituciones que generan apoyo a infancia, y muchas de ellas, es importante que la gente entienda, se considera en esta auditoría como no rendido gastos que pudieron ya haber sido ejecutados, pudieron haber sido rendidos y que no han tenido respuesta del Estado. En la encuesta que hizo Sociedad en Acción da cuenta de que del total de fundaciones que trabajan con el Estado, un 50% dice que nunca le han respondido una rendición. Y yo quiero, o sea, esas son las cifras generales, y les dar un ejemplo personal. Digamos, nosotros tenemos un programa que ejecutamos para un gobierno regional, no voy a decir el nombre porque es un tema más genérico y tenemos oficios que no se han respondido desde febrero del 2024. Uh-huh. Desde febrero del 2024 no se responde un oficio de una rendición. Entonces yo creo que es importante ver además la dimensión, porque se habla de 177 fundaciones creadas durante la administración anterior. En Chile se crean 2.000 fundaciones al año, ¿ya? Son 75.000 fundaciones en Chile, con el giro de fundación, y más de 400.000 organizaciones de la sociedad civil que presentan proyectos al Estado como un club deportivo. Y los clubes deportivos presentan sus rendiciones porque, de hecho, el área de deporte es una de las que está más... aparece ahí, sin un desglose, sin poder hacer un doble clic. Y esas rendiciones a veces son presentadas y no tienen respuesta. Por lo tanto, aquí yo quisiera, en el perfil más político de esto, yo creo que hemos visto los antecedentes. Estamos hablando, si en un periodo se crearon 167 fundaciones que están en el ojo del huracán, hoy dieron la mira, lo importante sería saber quiénes son, quiénes están detrás de esas fundaciones, para aislar el caso, porque si a razón de 2.000 fundaciones por año, estamos hablando de un 2,2% que podrían tener eventualmente algún conflicto, porque la auditoría no permite mirar si hay un conflicto o no. Entonces, desde la arista más política, si el gobierno, con esta autoauditoría, porque las auditorías en general son externas para ver las pifias que tiene tu institución, tiene una granada permanente donde cada vez que tenga problemas con acusaciones constitucionales que no le funcionan, con un desempleo al alza, con niños haitianos que aparecen después de un tongo, y va a culpar a las fundaciones ahora de los problemas que tiene que resolver el Estado, porque ya llevamos más de 100 días en este gobierno. Por lo tanto, todas esas rendiciones ya deberían estarlas buscando el Estado. ¿Dónde están los antecedentes que respaldan la ejecución de esos programas? Y no denostar nuevamente la confianza y la fe pública en las instituciones de la sociedad civil, que hacen un tremendo aporte en Chile. Un 42% de las personas en pobreza son atendidas por fundaciones en Chile. Más del 90% de las personas que están en situación de calle son atendidas por fundaciones en Chile. 3 de cada 10 chilenos reciben servicios de las fundaciones, así que, por favor, con las fundaciones no. Ese es el llamado. Raúl, ¿cuál es tu impresión? No, yo, a ver, un poco muy en la misma línea de Gonzalo. Primero yo creo que la auditoría es fundamental. No hay que... acá, con todos estos anuncios siempre hay que tener cuidado con no generar... Como demonizar, digamos. Claro, porque no hay que demonizar a las fundaciones, no hay que demonizar a la sociedad civil, no hay que demonizar a quienes
controlan o auditan que el Estado efectivamente haga bien su trabajo, en fin. Entonces, creo que hay que tener cuidado y por eso quien hace este tipo de estudios o de análisis también tiene que ser cuidadoso con los efectos que tiene. Existe una organización que se llama el CAI, que es el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, que en todos los gobiernos siempre ha estado, lo que hace es precisamente auditar las acciones del gobierno para dar seguridad de que los recursos se gastan donde tienen que gastarse, que los controles están donde tienen que estar. Y eso está muy bien y eso tiene que potenciarse. Ahora, en la línea que dice Gonzalo, el principal sujeto de fiscalización del CAI es el propio gobierno, ¿cierto? Es el propio Estado. Y por tanto, en estos hallazgos, y esto yo voy a decir una cosa media como leguleya, yo soy abogado, pero hay como una... la confesión no se puede dividir, ¿cierto? O sea, tú tienes que tomar las confesiones completas. Tú no puedes decir, oye, tipo, es que sí, yo estuve en tal lugar, pero no disparé. Significa entonces que estuvo en el lugar y no disparó, digamos. No puede decir que estuvo ahí, por tanto es el asesino simplemente porque estuvo en el lugar. Es un mal ejemplo de hacerlo rápido, pero es indivisible la confesión. Los informes de auditoría también, en este sentido, también tienen que tener esa lógica de integridad. Es cierto que hay un conjunto de fundaciones cuyas rendiciones están pendientes. Por tanto, hay que preocuparse de que esas rendiciones efectivamente se hagan. Pero también es cierto de que el Estado no está en condiciones de trabajar de manera eficaz con todas las fundaciones con las cuales ha hecho entrega de recursos o con las cuales trabaja para ejecutar ciertos programas. Entonces, pasa lo mismo, por ejemplo, con la ANID, o lo que era el CONICYT antes, con las becas Chile. Existe un número importante de becarios que no han cumplido con su compromiso, pero existe un número también importante de becarios que cumplieron con todos sus compromisos y el Estado no es capaz de darle seguimiento. Entonces les pide todos los años que acrediten de nuevo, que efectivamente cerraron sus cursos, que llegaron a Chile, que están trabajando, etc. Entonces, cierro con esto, de que hay que tener mucho cuidado con estas acciones de auditoría o cualquier otro espacio de control, de que si no se hace todo muy bien, se corre el riesgo de que entonces la respuesta siguiente sea, mira, en realidad no auditemos porque las auditorías no tienen sentido, porque lo hacen a media. Le va a pasar un poco a la Contraloría también. La Contraloría que entró con mucha fuerza, pero también tiene que tener un rigor absoluto, digamos. Si pierdes ese rigor, puedes desprestigiar la tarea que estás llevando adelante. Entonces, yo solo cierro con esto. La auditoría es clave. Si existen infracciones en las rendiciones de cuentas, creo que hay que atacarlas de inmediato y dejar muy claro quiénes, cuándo, dónde, por qué montos y en qué momento, digamos. Y el Estado tiene que tener también la capacidad de respuesta para que no sea por una negligencia del propio aparato estatal, que la idea de que hay ciertas personas que no están cumpliendo, porque muchos de ellos se han rendido las cuentas y esas cuentas simplemente no se han analizado. Sí, solo quiero 15 segundos. No es que con las fundaciones no, eso fue mal dicho al final. Simplemente digo que se sea riguroso, porque lo que se entrega como antecedente se pone una cifra sideral, digamos, aparece en la prensa, en redes sociales, ¿cierto? Y se siente un precedente, porque lo que se está diciendo es que 1,6 billones de cosas no están rendidas. Y si uno no hace el desglose de eso para entender de qué se trata, lo que está haciendo es generar una duda sobre otro de los estamentos de la sociedad, como es la sociedad civil. Y que para un gobierno como este igual es complejo, que confía en la sociedad civil como ejecutora de políticas, digamos. O debiese ser. Claro. A ver, yo lo que creo es que las auditorías deberían de tener como la publicidad en el paso último y no en el primer paso, ¿no? Entonces lo que estamos discutiendo acá es que como en el momento de la inmediatez en la que vivimos, uno quiere sacarle la foto a la guagua, digamos, antes de nacer, ¿no? Entonces, claro, tú sacas una información que es todavía tentativa, pero a nadie le importa porque es lo que se queda la gente con el titular y después anda tú a decir, mira, en realidad el 90% de las licencias médicas realmente no eran tan licencias médicas, sino que eran otra cosa. Hoy día la percepción generalizada, yo creo que de la gente es que el funcionario público promedio está viajando por, no sé, en Cancún cuando tiene licencia médica, cuando eso en realidad no es cierto. Y lo mismo pasa con las fundaciones. A mí me parece de vital importancia proteger el dinero público que se invierte en todo, en las fundaciones, etcétera. Pero ese tipo de titulares le hacen daño al gobierno, ¿cierto? Al Estado y, por supuesto, a las organizaciones de la sociedad civil que están recibiendo ese dinero. Entonces, sería muy bueno que los informes los entreguen cuando efectivamente hay una aseveración que algo se hizo mal.
Pero esta idea generalizada de decir tú eres posiblemente has cometido un delito, me parece que, como han dicho mis colegas, genera una innecesaria incertidumbre y además disminuye y en este caso particular erosiona el trabajo que hacen cientos de fundaciones, ¿no? Porque luego decimos, mira, necesitamos ver qué hacemos con los niños, necesitamos mejorar la educación, necesitamos hacer un montón de cosas y cuando uno voltea a mirar, muchas de esas cosas las hacen fundaciones. Sí. Perdón, porque hay un tema muy importante y esto es transversal en todos los casos de corrupción. Las personas son las corruptas. Los modelos en términos generales están bien diseñados y están pensados para que personas correctas los ejecuten. Entonces, es muy peligroso, y esto pasa en cualquier... Ahora estamos hablando de las fundaciones, pero puede ser en cualquier ámbito, ¿cierto? Cuando se instala la idea de que, de que la corrupción está en el diseño de la política, en que está todo pensado para que las platas no lleguen a destino, para que nada se cumpla. Y eso no es así. Yo no estoy diciendo que hay corrupción. Hay corrupción y puede haber mucha corrupción, pero son las personas las corruptas. Y por tanto hay que perseguir al corrupto. Hay que perseguir al que y no demonizar modelos de gestión que son exitosos y que obviamente hay que hacerlo bien para darle el mínimo margen de corrupción, ¿cierto? Pero son las personas las corruptas, no son los modelos. Precisamente lo que yo quería decir, en el fondo, que se diga cuáles son las instituciones, que se solicite que regularicen su situación a la brevedad, pero como dice Lucía, esto tiene que ser el resultado, no tiene que ser una cuestión intermedia que ponga cierto hallazgo. Por eso yo digo, acá hay una responsabilidad política, porque sin tener esos resultados, sin poder hacer un doble clic, salió Ignacio Larrazábal del Centro de Políticas Públicas de la Católica, Sociedad en Acción, con cartas en los diarios diciendo, oye, acá no se puede ni siquiera saber si hay un problema. Es simplemente un titular, y escuchamos el senador Carter diciendo, este informe es lapidario. Aquí hay personas que se coludieron para recibir plata del Estado, es claro. ¿Qué claridad? No hay ninguna claridad. Entonces, el problema es que lo que pasó durante el caso Convenio es que las instituciones de la sociedad civil bajaron su reputación más del 30% según el CEP. Entonces, lo que te ocurre es que después va a los directorios de las empresas que financian la gestión de muchas de las fundaciones y dicen, bueno, no, yo con eso... Están en entredicho al menos. No nos generan confianza. Y lo que nosotros, desde la sociedad civil, pretendemos generar es precisamente confianza entre los actores. Entre el mundo empresarial, entre el mundo público, por ciertas organizaciones de base, ciertas juntas de vecinos. A mí me tocó estar, me acuerdo, durante el caso Fundación, o caso Convenio, mal llamado caso Fundación, en Villa Tehuelche. Y entro y le digo, yo pertenezco a una fundación, le digo a la dirigente, una fundación, me dice, así se corre para atrás. Entonces es súper grave sentar estos precedentes y, vuelvo a reiterar, y utilizarlo como herramienta política para disuadir los temas más contingentes que nos debieran tener ocupados. Y ahí yo pienso en este señor Valenzuela que cree que todos somos parásitos. ¿Qué es lo que estará pensando? Y ante el siguiente problema, ¿qué va a salir de este comité de auditoría para distraer la atención de lo que los ciudadanos tenemos que estar mirando con preocupación, como el desempleo, como el crecimiento, como la delincuencia y otros problemas que han sido determinados como los prioritarios por la ciudadanía? Pero también hay como una falsedad como ideológica, porque pensar que las fundaciones son todas de izquierda es verdaderamente vivir en Narnia, ¿no? Porque casi todas las fundaciones, por ejemplo, que trabajan vinculadas a las iglesias, cientos de fundaciones que trabajan con los jóvenes niños en situación de protección. Digo, hay una cantidad enorme de fundaciones que más bien tienen incluso una visión ideológica que uno podría decir de centro derecha o derecha, ¿no? Entonces, cuando tú disparas así, quieres matar una mosca con una arma nuclear, efectivamente terminas generando un problema social. Yo esperaría que los informes de las auditorías se mantengan y se entreguen los resultados finales, y luego de resultados finales también haya castigos, porque también es muy importante que haya castigos, ¿cierto? Porque la gente dice, mira, encontramos que 10 fundaciones, ¿y qué se hizo? Nada. Fue muy largo el proceso, desistimos. Eso está muy mal. Tiene que haber castigo a aquellos que cometen, aquellas personas que encuentran el espacio gris. Estoy de acuerdo. Pero así el titular, así nomás, yo creo que genera una enorme complejidad. El ministro de Hacienda tuvo que salir, Raúl, a aclarar que no había riesgo de recesión para el país. Hay una
suerte de crítica también a lo que ha sido en ese aspecto la política comunicacional del gobierno de José Antonio Kast, en términos de mostrar una situación muy deteriorada desde el punto de vista económico y político para Chile. ¿Te parecen válidas las críticas y te parece complejo el momento económico para Chile, no? Yo creo que efectivamente hay un tema político comunicacional que puede estar pasando la cuenta, ¿cierto? Que es el haber instalado tenemos nosotros un problema económico que era evidente y existía ese problema económico, y creo que la gestión del gobierno anterior desde ese punto de vista estuvo muy lejos de ser la mejor, y por tanto no es que se haya instalado un problema, porque el problema existía, pero se le dio un volumen tal a la lógica esta de la emergencia, y que todo giraba en torno a una emergencia económica, para, entre otras cosas, creo que apalancar el proyecto de reconstrucción, ¿cierto? La mega reforma, o el nombre que le queramos poner. Y como eso todavía está en curso, y como ese proyecto todavía no se aprueba, y como las cifras económicas siguen estando malas, e incluso en algunos casos peor, como el desempleo que va subiendo, es inevitable, es imposible que a mayor distancia del gobierno anterior, distancia temporal me refiero, el gobierno actual empieza a tener que pagar las consecuencias de las malas cifras económicas. Entonces, y da la sensación de que no todas, pero parte importante de las fichas para salir del problema económico que tiene el país hoy día y el problema de desempleo están puestas en este proyecto de ley que se está tramitando. Entonces, yo creo que es imposible pretender de que esa instalación político-comunicacional no esté hoy día pasando la cuenta. Y por eso creo que es relevante salir rápido de ese proyecto, aprobarlo lo antes posible, con las mejores que haya que hacerle, pero salir rápido, e instalar otras fórmulas, digamos. Se acaba de entregar el informe de la mesa, no me acuerdo cómo se llama, pero la mesa asesora para las políticas laborales, ¿cierto? ¿No? Sí. Hay ideas que tienen que implementarse, y creo que no basta aquí con poner todas las fichas en el proyecto de ley, que es necesario, pero hay que hacer cosas intermedias, porque de lo contrario, políticamente, creo que va a ser difícil para el gobierno sostener las malas cifras con la expectativa de que si todo funciona como lo está previsto, esto se va a mejorar. Hay que actuar con mayor velocidad ahora, creo. Y que en esa lógica se han implementado una serie de... O sea, se pretenden implementar una serie de medidas, entre otras la flexibilización de las 40 horas, Gonzalo. Sí. Bueno, yo leí la entrevista al ministro y dice que no hay ninguna señal respecto a una recesión económica, y eso nuevamente es negar los datos, porque la recesión económica está definida como 2 periodos donde los números son negativos, ¿no? En el crecimiento, dos trimestres, digamos. Ya llevamos 5 meses, por lo tanto ya estaríamos cerca de tener 2 trimestres de caída o crecimiento negativo, ¿no? Por lo tanto es preocupante, y yo creo que tratar de tapar el sol con un dedo no sirve para nada. Y finalmente creo que es importante entender lo que demandaban los gremios previo al inicio de este gobierno. Yo creo que el principal problema que los gremios esgrimían es el tema de la permisología, ¿no? Cómo uno podía acelerar los procesos de tramitación para generar inversión. El tema el tema tributario me parece que no era el tema más trascendente, digamos, para efectos de generar inversión. Y hoy día, ante una reforma que por supuesto el proceso mismo de la reforma trae incertidumbre, y además la misma reforma tiene tanto detractores técnicos, digamos, respecto a los impactos que va a tener en el Estado, entonces lo que genera es contracción. Hay ministerios como el Ministerio de Vivienda, por más luces que quiera poner en Instagram el ministro, son ministerios detenidos, digamos, que uno no ve una gestión como la que se esperaba. Se hablaba de una reconstrucción prácticamente instantánea en el sur, de que iba a cambiar el ritmo de lo que ha pasado en Valparaíso, pero después te tocas con los problemas que tiene la administración, y que las cosas tienen que hacerse con informe y con auditoría y con informes técnicos, y no se trata de llegar y querer demoler las cosas. No todo lo anterior está mal hecho, entonces hay que darle continuidad al Estado y a las políticas públicas, ir reformando de a poco. Finalmente yo creo que las batallas se ganan de esa forma. Y entonces tenemos un problema económico que, bueno, nos trae esta discusión, incluso retrotraer los temas de derechos sociales, como tiene que ver con la hora de trabajo. Entonces,
yo creo que el ministro y el gobierno tienen hoy día la misión de intentar sacar una reforma con algún tipo de acuerdo, porque si no, lo que además va a ocurrir es que la promesa va a ser borrar la reforma apenas salga el próximo gobierno, por lo tanto la incertidumbre se mantiene. Y ese es el problema de no generar consensos más amplios. Sí, mira, una de las cosas que me parece que es un aprendizaje para el gobierno, ¿no? Si el ministro Quirós el día 2 hubiera dicho, ya, hacemos una mesa de diálogo para sacar la reforma, probablemente ya la tendría aprobada. Pero una de las cosas que uno aprende en la política es que la terquedad hay que dejarla en la puerta afuera. Esto no es my way or the highway, esto no es lo que yo quiero o nada. Entonces, efectivamente los números económicos en muchas partes del mundo están difíciles, efectivamente está la guerra con Irán, el aumento del precio del petróleo. Digo, hay una serie de cosas que son inmanejables. Es verdad que hay cosas de largo plazo, pero lo que uno, por lo menos la crítica que yo le tengo al ministro, es la inhabilidad más política, ¿no? Porque al final del día lo que él tiene que hacer es sacar su propuesta, negociarla, y ese proceso finalmente se está haciendo, pero se está haciendo, no sé, 2 meses tarde, 2 meses después. Entonces, claro, ahora 2 meses después ya tiene un montón de números económicos negativos y tiene que salir a tratar de buscar una explicación. La explicación de si es recesión o no es recesión, la verdad es que el ministro puede decir lo que quiera, saldrán los economistas a confirmar. La recesión no es una cosa subjetiva, es un concepto. Entonces, a la hora que estemos en recesión, se va a hacer así, ¿no? Esto no es como una cosa mágica. Entonces, ojalá el ministro haya entendido, digamos, cómo se hacen estas cosas. Lamentablemente, digamos, se ha perdido el tiempo, y ver cómo sacan una reforma que lo que haga es generar algo directo en la ciudadanía. A mí lo que me preocupa de toda esta discusión como palaciega que tenemos es que la ciudadanía está escuchando y está diciendo, mira, a mí todavía me sale muy caro todo, no me llegó la vivienda social, sigo en la lista de espera, la seguridad no mejoró. Bueno, entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Por quién votamos la próxima vez? O directamente no votemos, o directamente cierran el Congreso. O sea, estamos ayudando, abonando a una discusión que es una discusión, digamos, antisistema, ¿no? Y eso es súper malo, encuentro. Ahí hay me pareció una señal muy potente la editorial de La Tercera respecto del empleo. O sea, cómo esta cuestión es una bomba de tiempo realmente para la ciudadanía, ¿no? Encontrar empleo es una cuestión que desespera, y finalmente ahí es donde surgen los procesos de estallidos sociales, que ha sido tan renegado por una parte del conservadurismo, digamos, que no hace una lectura correcta de lo que fue el estallido social. Y lo que está ocurriendo hoy día respecto al empleo es un problema tremendo. O sea, que vaya en aumento, que las mujeres y jóvenes estén más postergados aún que las cifras de promedio. Entonces, me parece que es una urgencia que no ha sido abordada, digamos. No hemos perdido, obviamente, que la seguridad era un tema, y ojalá que siga mejorando como las cifras muestran, pero el tema del empleo es un tema que genera mucho desgaste en la ciudadanía. Hicimos con Raúl Figueroa, con Lucía Damert y con Gonzalo Villalduarte esta mañana, País ADN. Pucha, es que me quedó un tema que quería hablar con usted y no alcanzamos. ¿Cuál era? Sylvester Stallone cumplió 80 años. ¿Cuál es tu personaje favorito de Stallone? 80 años. Sí. Son los nuevos Rocky, 50, los 80. Ninguna duda, Rocky Rocky más que Rambo, ¿no? Sí. Yo Rambo sé que nunca la pude ver, me quedé... Rocky. ¿No enganchaste con Rambo? No, Rocky es un ser humano. Sí es otra cosa. Rocky es un ser humano, el Rambo es... Oye, la gente se lo olvida, pero Rocky ganó un Oscar a la mejor película. Sí, en una decisión más que polémica. No estaba Donald Trump por los y puntos. era polémico. Y subió Mohamed Ali a dárselo. Sí. O sea, no, pero subió Mohamed Ali cuando estaba dando el discurso. Pero uno que creció con todos los Rocky. Bien, Rocky. De todas maneras, ese es el personaje. Wow. Porque además es un ser humano. Rocky, a mí me parece un ser humano. Rambo es ciencia Es ficción. que Rambo es una pues cosa extraña. Sí. Claro. La música de Bill Conti es una de las grandes bandas sonoras de la historia. Grandes bandas sonoras. Después entró el tronco de Frank Stallone a escribir la música de las películas, pero lo de Bill Conti es sencillamente inmortal. Francamente pensé que Rocky y Rambo eran casi lo mismo. No, pero ¿cómo?
Por eso estamos como estamos. Una cosa es que le haya ganado Iván Drago, el símbolo del comunismo soviético. Y otra, no. Pelea épica, Levan Drago. Voy a ir inmediatamente a ver las películas. Pero todas, tienes que verlas por su orden. Pero por favor, y después tenés que seguir con la secuela, con Creed y con todo eso. Tiene como 8 películas. En 2 semanas las discutimos. Ok. Raúl, Lucía, Gonzalo, muchas gracias por estar con nosotros y por la altura del debate. Muchas gracias. Muchas gracias. Esto fue País ADN, con Aldos Quiapacase y Piedad Vergara. Conversación, actualidad y los temas de hoy. ADN, la voz de todos para todo Chile.